Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Cervantes, más conocido en el colectivo y en lo que es la diversidad sexual como Ángel Cervantes. Soy profesionista, soy químico farmacobiólogo con posgrado en Salud Pública y Administración de Hospitales y Servicios de Salud, a lo cual llevo ya más de 17 años en los servicios de salud del estado de Puebla. A su vez, llevo más o menos 10 años en los cuales he impulsado no solo algunos programas en los cuales se incluyen los certámenes de belleza, también el activismo, como estar aportando en lo que es la marcha LGBT en el municipio de Atlisco y en el estado. A la par, se han hecho esfuerzos en conjunto con muchas asociaciones a nivel nacional e internacional, pues para poder hacer visibilidad de lo que es el colectivo LGBT en el estado de Puebla, incluyendo el municipio de Atlisco, que es donde he radicado desde los 5 años y que pues he estado en conjunto y apoyando a el terreno de salud, que es lo principal, en lo cual es mi ambiente laboral y profesional, y punto en el cual vamos a empezar a hablar en este momento. Nosotros, incluyendo al colectivo LGBT y a la diversidad sexual, una de las principales problemáticas y situaciones en las que nos atañe y nos impacta de manera no solo física, emocional, familiar y laboral, pues es el terreno de la salud. Y cuando hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, hablamos de que existen varios agentes etiológicos, los cuales van a producir patologías importantes en lo que es el aparato reproductor y incluyendo toda la parte física y fisiológica del ser humano. Hablamos de partículas virales que son muy pequeñas, imperceptibles, y que las cuales, si no tienen un agente donde vivan como huésped, pues no van a poder tener una vida como tal, ni una enfermedad pueda producir. Después de ellas hablamos de partículas un poco más grandes, como lo pudieran ser las bacterias, que bueno, hay una total diversidad igual en ellas, desde bacterias gram positivo, gram negativas, entre las cuales destacan Clamidia trachomatis, va a destacar también gonorrea, va a destacar Treponema pallidum, que produce sífilis, que es una de las principales enfermedades en cuestiones hablando de bacterias. Cuando ya hablamos de partículas más grandes, hablamos de los hongos, los cuales se van a poder caracterizar como, entre ellos viene la cándida, que es la que produce una principal enfermedad de transmisión sexual, la cual pues, puede dar ciertas características, las cuales vamos a ahondar en unos minutos más. Después vienen partículas todavía más grandes que podemos ya percibir nosotros, como van a ser los parásitos, desde tricomonas, que va a caracterizarse por mal olor, por una secreción verdosa, hasta los más grandes que pudieran ser los piojos, las pulgas, aquellas que producen seborrea y demás, que son parásitos importantes de transmisión sexual. Pero bueno, este tema de lo que es enfermedades de transmisión sexual, para mí es de suma importancia en lo que es la diversidad. ¿Por qué? Porque es un problema que impacta demasiado en lo que es nuestro colectivo, por aquellas prácticas de riesgo, las cuales se propician por la falta de aceptación y visibilidad de lo que va a ser la identidad sexogenérica del individuo. En un esfuerzo importante, Fuerza Diversa y algunos otros grupos de lo que es el municipio de Atlisco, que impulsan y se encuentran en total actividad pro defensa de los derechos sexuales y civiles del colectivo LGBT, pues nos damos a la tarea de generar este esfuerzo que por primera vez se va a generar este movimiento de manera virtual. Por lo general se hacían marchas, como ustedes lo saben, años atrás. He sido copartícipe en varios años de marchas desde hace más de 7-8 años, en los cuales a lo mejor a veces ha habido pues, espacios en los cuales no hemos podido tener por ciertas situaciones la marcha, pero en esta ocasión, por la situación de pandemia que estamos viviendo, pues sí nos es como que limitante, pero no queremos dejar desapercibido el hecho de que necesitamos tener esta visibilidad y más importante el hecho de que acerquemos al colectivo LGBT estos temas de suma importancia, dado que no solo va hacia el área de belleza
porque ciertamente como organizador de certámenes de belleza, pues les puedo decir que tengo más de 5 firmas a nivel nacional donde llevo representaciones del estado de Puebla, y que es importante a veces para el colectivo esa parte de los certámenes porque da cierta apertura y visibilidad de lo que es el área LGBT. Pero para mí, como profesionista del área de la salud, es de suma trascendencia hablar de estas enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, vamos a comenzar a hablar y a ahondar un poquito más de estas enfermedades con las que tienen el tamaño mucho más pequeño y microscópico, que son aquellas con las que tenemos que aprender a vivir de manera constante y continua. No podemos expulsarlas de nuestro organismo, que van a ser los virus. Eso quiere decir que cuando una partícula viral, cualquier virus, desde el retrovirus hasta el papilomavirus, son agentes etiológicos que cuando entran al organismo ya no los vamos a poder sacar. Eso quiere decir que vamos a tener cierto control con ellos, hablando desde retrovirales u otros antivirales. ¿Cuáles son los virus más importantes que tenemos en este momento y que impactan en nuestra población? Bueno, el principal, pues sabemos que es el virus de inmunodeficiencia humana, que es VIH conocido en México. También conocemos muy importantemente al virus papilomavirus, que produce condilomatosis, o que también lo vamos a conocer de manera cotidiana como crestas de gallo u otras homófilas que tienen esta enfermedad. Después de ella vamos a escuchar hablar mucho de herpes virus, herpes zóster. La diferencia entre ellos es la presencia y dónde se encuentra localizada esta partícula viral. Herpes zóster es de manera genitales, herpes virus va a estar a veces en el labio, a veces en el cuerpo, pero son primos hermanos, son muy iguales, herpes. Después de esto, pues vamos a empezar a hablar de otros virus que, aparte de que son y se transmiten de manera sexual, pues se puede transmitir de manera parental cuando una pareja es reproductiva y puede llegar a tener un bebé con cierta problemática enfocada a lo que son las partículas virales. Bueno, cuando hablamos de VIH, que es una de las principales que está afectando en este terreno, en este ambiente LGBT, hablamos de una enfermedad que en la actualidad se encuentra básicamente en control siempre y cuando se exista la detección a tiempo. ¿Por qué digo a tiempo? En los años anteriores, hablando de hace 1 o 2 décadas, hablar de una persona que estaba en etapa de SIDA era hablar de una persona que tenía más de 3 agentes importantes que van a minorar su terreno de salud. En la actualidad ya no es así. Ya con los avances que existen y el control que existe de esta enfermedad, cuando hablamos de un paciente que tiene SIDA, estamos hablando de un paciente que tiene una cantidad muy baja de células de defensa y muy alta de partículas virales. En la actualidad existe una gran gama de antirretrovirales, aproximadamente unos 10 prototipos de medicamentación que existe para este tipo de patologías, las cuales se van a estar dando al paciente que es diagnosticado en etapas tempranas o en cualquier etapa, pero cuando es en etapas tempranas puede llegar en menos de 6 meses, 5 meses a un estado de indetectabilidad. Cuando hablamos en la actualidad de que un paciente VIH es indetectable, es aquel paciente que ya no puede transmitirlo. ¿Por qué ya no puede transmitir? Porque la cantidad que tiene de partículas virales es tan pequeña, tan escasa, que únicamente se encuentra localizada en ganglios linfáticos y en torrente sanguíneo, ya no así en la totalidad de secreciones. Eso quiere decir que ni en el semen, ni en secreciones vaginales, ni en cualquier otra secreción puede estar presente en cantidades importantes, las cuales van a poder hacer que se pueda transmitir de persona a persona, salvo que se tenga un contacto sangre con mucosa o sangre con sangre del individuo para poder transmitir lo que es la partícula viral de un individuo a otro individuo. Las prácticas sexuales, las cuales hacen y aumentan el porcentaje de poder transmitir estas enfermedades, hablando específicamente de virus, es el realizar relaciones de alto riesgo. Cuando hablamos de una relación de alto riesgo, cuando el individuo tiene contacto sexual
con personas que no conocen, cuando esta persona utiliza algunas sustancias adictivas, comúnmente conocidas como drogas, las cuales pueden ser desde inhaladas, las cuales pueden ser tomadas, las cuales pueden ser fumadas, las cuales pueden ser inyectadas, y que en la actualidad se encuentran demasiado con mucha propaganda, vamos. Hay muchas personas en la actualidad que utilizan piedra, que utilizan crack, que utilizan marihuana, que utilizan cocaína, que utilizan heroína, que utilizan poppers, que utilizan algunos otros activadores, y que esto les va a generar una euforia y a la par una necesidad ardua de tener el contacto sexual, aumentar el líbido y poder generar prácticas sexuales de muy alto riesgo, porque muchas de las veces llegan hasta no utilizar el preservativo. El preservativo es un método anticonceptivo, pero que en la comunidad LGBT nos va a funcionar demasiado como un método de barrera para la transmisión de algunas enfermedades pues, de muy alto impacto. Cuando hablamos de herpes zóster pertenece a una familia la cual lo que más invade es la cadena linfática a la par que el virus de VIH. Hablar de herpes zóster es hablar de fístulas, pequeños granitos como tipo barritos, los cuales van a tener ciertas ulceraciones en la parte superior. Estas ulceraciones no solo dan característica y forma, sino que tienen un dolor excesivo. Eso quiere decir que el paciente que tiene herpes zóster va a tener pequeñas fístulas, las cuales les van a doler y arder. Y como se van a estar encontrando muy cercanas a las ramas linfáticas, van a estar muy cercanas también a lo que van a ser los tendones, la parte de los nervios. Y esta parte es la que tiene mayor sensibilidad. Entonces va a haber un dolor extremo. Por ello es que se utilizan medicamentos los cuales van a tratar de aminorar estas situaciones. Principalmente en ellos se utiliza interferón. Interferón, que es una sustancia que se extrae de lo que es el sistema inmunológico y que pues todavía se encuentra de manera experimental, pero que da excelentes resultados para lo que es el manejo del paciente con herpes, el paciente con hepatitis. Hepatitis también es una enfermedad de transmisión principalmente sexual, la cual va a tener su principal efecto en lo que va a ser el hígado, produciendo cirrosis y hepatitis en lo que va a ser el hígado. Entonces, su principal exposición o característica pues es la deficiencia en el metabolismo de las sustancias. ¿Por qué? Porque el hígado, al ser un órgano blanco el cual se dedica a eliminar cualquier toxicidad del organismo del ser humano, pues ya no lo va a poder hacer de manera eficaz. Al no hacerlo de manera eficaz, el paciente va a tener una característica grisácea y amarillenta. ¿Por qué? Porque su hígado va a estar totalmente rebasado, porque tiene que atender no solo a desintoxicar por sustancias y situaciones que se dan de manera cotidiana en el organismo. Cuando hablamos de otros virus que ya se encuentran de manera externa, quiere decir cutánea, hablamos del papilomavirus. El papilomavirus es un agente etiológico, un virus que va a atacar principalmente a las mujeres. Cuando digo atacar a las mujeres, eso quiere decir que en ellas puede producir y es la principal causa de el cáncer de útero. Pero hablando por ejemplo de los hombres que practican las prácticas sexuales homosexuales, puede llegar a tener cáncer ya sea de garganta o de ano. Y estas partículas virales, su principal evidencia, hay muchas cepas, pero la principal evidencia de la gran mayoría de cepas es la característica principal que las personas conocemos como un mezquino. Bueno, hagan de cuenta que es mezquino sobre mezquino sobre mezquino, y esto es el papilomavirus. De hecho, el mezquino es producido por una partícula viral familia de lo que va a ser el papilomavirus. El papilomavirus, en lo que es el tracto reproductor, pues va a producir condiloma principalmente, pero cuando no produce condiloma, hay un efecto principal que es el cáncer de colon y cáncer de garganta. ¿Cómo se ve o cómo se diferencia? El condiloma
tiene una apariencia física morfológica, vas a ver la cresta de gallo. Pero cuando produce cáncer lo que vas a ver es una diferenciación del color. Eso quiere decir que la textura y el color de ese tramo de piel va a pasar a ser de tu color normal unos tonos más abajo o unos tonos más arriba. Ahora sí, se aclara tu piel o se oscurece tu piel. Esa ya es un problema cancerígeno. Y se tiene que ir a patología para poder hacer una biopsia y poder empezar a hacer un tratamiento para poder aminorar los estragos que va a producir esta partícula viral, este papilomavirus. Esos son los principales virus que existen en este momento. Como les repito, es importante acercarse con lo que va a ser la parte médica. Una revisión, si tú tienes vida sexual activa, es importante que cada 6 meses tú te acerques a los profesionales de la salud para que se te pueda hacer una revisión minuciosa y poder descartar que tú no tengas alguna enfermedad de transmisión sexual. No simplemente haciéndose pruebas, porque vamos a encontrar en lo que va a ser los centros de salud o en las unidades de primer nivel que existen la forma de generar las pesquisas de las enfermedades de transmisión sexual importantes. Eso quiere decir que te hacen pruebas rápidas de VIH o de sífilis. Pero estas pruebas rápidas no son definitorias, eso quiere decir que tienen que hacerse una prueba confirmatoria. Pero cuando tú haces una prueba confirmatoria, principalmente tienes que ver las características de la enfermedad para poder definir si sí estás cursando por una enfermedad de transmisión sexual o simple y sencillamente está cruzando con alguna otra sustancia que nosotros tenemos en torrente sanguíneo. Aquellas pruebas rápidas son totalmente gratuitas, O sea, cuando tú llegas a los servicios de salud, ya sea un centro de salud o un hospital, el hacerte una prueba de VIH debe de ser totalmente gratuita. Otra característica muy importante es que es confidencial. Entonces, tú puedes externar al 100% todo lo que tú vives de manera cotidiana en el terreno sexual. ¿Por qué para el profesional de la salud esto es muy importante? Porque si tú empiezas a enmascarar o más bien a omitir ciertas prácticas sexuales o de sustancias que tú consumes de manera cotidiana por el temor del qué va a pensar o qué va a decir, pues empiezas a limitar nuestra posibilidad de poderte otorgar una atención en salud integral y específica en tus necesidades. Si tú realizas prácticas sexuales anales, si tú realizas prácticas sexuales orales, todo eso es muy importante para nosotros. Si tú cuando realizas esas prácticas sexuales utilizas poppers, utilizas marihuana, utilizas cocaína, heroína o cualquier otra sustancia adictiva, nos es importante a nosotros para poder definir cómo poder ayudarte. Nosotros no podemos limitar el hecho de la utilización de estas drogas, de estas sustancias adictivas. Lo que sí podemos es externarte los pros y los contras de cada una de estas sustancias. Es importante decir que va a haber sustancias que son de características específicas naturales, las cuales los estragos son pues limitados, no son tan agresivos, y aquellas sustancias que son químicamente generadas en laboratorio y que los efectos pueden ser demasiado letales a la larga si el consumo es de manera cotidiana. Con ello hablamos que sustancias como heroína, morfina, cristal, pues van a tener efectos demasiado fuertes en lo que va a ser el cuerpo del ser humano, del individuo que las consuma. Y si hablamos de otras sustancias como puede ser la marihuana, pues es una droga recreativa, los cuales en situaciones de estrés pues te ayuda a relajarte. Entonces hay sus pros y sus contras en algunas sustancias, pero sí es importante cuando tú te vas a hacer un chequeo, pues expresar si tú llegas a consumir este tipo de sustancias. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que son las bacterias. Cuando hablamos de bacterias, las principales, como ya lo había mencionado antes, es gonorrea, es sífilis, es clamidia y otras sustancias las cuales van a producir infecciones, pero estas infecciones, como son muy características, el individuo pues luego se acerca a lo que son los servicios de salud. Y entonces cuando son bacterias, sí las podemos eliminar de lo que va a ser el huésped del individuo que tiene esta enfermedad.
con antibacterianos, principalmente una de las bacterias importantes que van a estar infectando pues va a ser sífilis, Treponema pallidum. Su nombre científico, su nombre común, sífilis. Esta bacteria produce fístulas. El chancro es un tanto más duro que lo que va a ser el herpes. El herpes es un chancro más suave. ¿Cómo se elimina? Con penicilina. Entonces tu médico va a darte y dar la especificación clara y la dosis correcta para poder eliminar esta bacteria. Siempre hay que tener seguimiento de la enfermedad, lo cual lo vas a hacer cada 6 meses y en dado caso de que haya una recaída, pues se te vuelve a aplicar otra vez el antibacteriano, la penicilina, y se te quita lo que va a ser sífilis. Si es alguna otra bacteria, pues bueno, hay otra y muy grande, amplia gama de antibacterianos, los cuales se te van a poder proporcionar para que tú puedas eliminar la bacteria que está produciéndote esta enfermedad o estragos en tu cuerpo. Cuando llegamos a hablar ya de lo que son los hongos, cuando estamos hablando de las levaduras, llegamos a hablar de Candida albicans. Este organismo es de una forma, por así decirlo, oportunista. Por lo general no ataca de manera cotidiana al hombre o a la mujer. ¿Cuándo los ataca? Cuando esta persona está inmunodeprimida. ¿Cuándo una persona está inmunodeprimida? Una persona está inmunodeprimida cuando tiene una enfermedad que afecta directamente su sistema inmunológico o una enfermedad crónica degenerativa. ¿Cuáles son las principales enfermedades crónicas degenerativas que van a afectar para que tú tengas enfermedad producida por Cándida? Pues va a ser aquellas como hipertensión o diabetes mellitus, cuando estas no están bien balanceadas, cuando no están bien medicadas y empiezas a tener niveles altos tanto de un padecimiento o de glucosa en sangre. Eres muy propenso a generar infecciones por Candida albicans, por levaduras. Su característica es muy evidente porque produce una secreción como tipo requesón entre blanquecina y transparente, no hay mal olor y principalmente hay comezón. Esta enfermedad, con algunos antimicóticos como pudiera ser desde fluconazol y algunos otros antimicóticos, se te puede quitar, pero repito, siempre es acercarte a tu personal de salud, el cual te va a hacer el diagnóstico específico y te va a dar el tratamiento adecuado. Y bueno, estos son los principales organismos que afectan en cuestiones de interacción sexual o de hacinamiento que existen en lo que es el colectivo LGBT. Pero en la actualidad, con la situación que tenemos de enfermedades que ahorita están llegando emergentes, como es el coronavirus, como es la influenza, pues se suman unos estragos mucho más importantes, porque al tener las características propias de ya no poder salir e interactuar con tus amigos, amistades y demás, esto te va generando cierta depresión, y la depresión te puede dar y colocar en una situación muy propensa a poder desarrollar enfermedades que muy probablemente tenías pues atenuadas, ahí como retenidas. Eso quiere decir que en estos lapsos que estamos teniendo de probable resguardo en lo que es el colectivo, pues nos puede como que surgir ahí la depresión, y si algunos casos de VIH no habían sido detectados, pues en estos meses los vamos a detectar. Si algunas enfermedades bacterianas no se han expresado, ahorita las vamos a empezar a expresar. Muy importante es, si tú tienes alguna característica que te evidencie que la situación sexual no es la correcta, te acerques al personal médico para que se te hagan las pruebas pertinentes. El personal médico, hablando médico, enfermera, promotores, trabajos sociales y químicos, vamos a estar a tu disposición. Lo que son los servicios de salud del estado de Puebla, tienen cada una de sus comunidades centros de salud, desde rurales, clínicas que se encuentran en municipios alejados, hasta los centros de salud grandes como los que cuenta el municipio de Atlisco, que en este año va a cumplir 59 años y que otorga de manera continua este tipo de detecciones de enfermedades de transmisión sexual. A la par, enfermedades de lo que son
cuestiones emocionales como puede ser la depresión, porque también se cuenta con personal del área de psicología, lo cual te puede abrir el panorama y poderte ir a áreas específicas de cuestiones psicológicas a nivel estatal. Todo esto va encaminado a que nosotros somos importantes no solo para el gobierno, sino para nosotros mismos. Si nosotros nos damos la oportunidad de querer sanar y querer acercarnos a los servicios de salud, tenemos una puerta enorme abierta para poder tener una vida no solo física, sexual, sino tanto emocional, plena, poder ser felices. Todos merecemos ser felices. Y nosotros, con la fuerza que tenemos de manera interna, podemos dar a cada uno y a la sociedad en general esta parte tan importante como es la alegría, esa diversidad. Fuerza Diversa es un proyecto que se viene a integrar a una amplia gama de colectivos, de asociaciones que han dado prioridad al colectivo LGBT. Muy importante, únete. La fuerza es mejor y nos llevará más lejos si unimos esta diversidad. La diversidad es nuestra grandeza. Cuida tu salud, estamos para ti, somos uno mismo.